Buenos días. Estamos en el Chaitanya Charitamrita, capítulo 7 del Adi Lila, escrito por Krishna Das Kaviraj Goswami, traducido y con comentario de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos por el verso 121 que dice así. En su Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva ha señalado que todo no es más que una transformación de la energía del Señor. Sin embargo, Sankaracharya ha desencaminado al mundo al comentar que Vyasadeva estaba equivocado. De ese modo, él ha suscitado una gran oposición al teísmo en el mundo entero. Srila Bhaktivinoda Thakur, dice Srila Prabhupada en su significado, explica lo siguiente. En el Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva se afirma categóricamente que todas las manifestaciones cósmicas son el resultado de las transformaciones de diversas energías del Señor. No obstante, Sankaracharya, rechazando la energía del Señor, piensa que el Señor es el que se transforma. Él ha tomado muchas afirmaciones claras de la literatura védica y las tergiversado para tratar de demostrar que sí es el Señor o la verdad absoluta. Se transformará, su unidad se vería perturbada. En consecuencia, ha acusado a Vyasadeva de estar equivocado al desarrollar su filosofía del monismo. Ha establecido, pues, el Vivarta Vada, o la teoría de Mayavad de la ilusión. En el Brahma Sutra, capítulo 2, la primera cita es la siguiente. Tad anyaya tuan aravana sadadivyam. Al comentar ese sutra en su Sarirabhasya, Sankaracharya ha introducido la afirmación Vacharavanam Vikaro Namadeyam de Chandogya Upanishad para tratar de demostrar que el aceptar la transformación de la energía del Señor Supremo es un error. Él ha tratado de desafiar esa transformación de la energía de un modo equivocado, que se explicará luego. Como su concepto de Dios es impersonal, él no cree que toda la manifestación cósmica es una transformación de energía del Señor, ya que en cuanto uno acepta las diversas energías de la verdad absoluta, tiene que aceptar de inmediato que la verdad absoluta es personal y no impersonal. Una persona puede crear muchas cosas mediante la transformación de su energía. Por ejemplo, un comerciante transforma su energía y abre muchas fábricas y organizaciones comerciales grandes, pero aún así sigue siendo una persona. Si bien su energía se ha transformado en esas muchas fábricas y establecimientos comerciales, los filósofos mayavadis no entienden ese simple hecho. Su diminuta inteligencia y muy escasa conocimiento no les proporciona suficiente iluminación como para entender que cuando la energía de un hombre se transforma, el hombre en sí no se transforma, sino que sigue siendo la misma persona.
Yo, creyendo en el hecho de que la energía de la verdad absoluta se transforma, Sankaracharya ha presentado su teoría de la ilusión. Esa teoría dice que aunque la verdad absoluta nunca se transforma, nosotros creemos que lo hace, lo cual es una ilusión. Sankaracharya no cree en la transformación de la energía de la verdad absoluta, pues él dice que todo es uno y que por ende la entidad viviente y la supremo también es uno. Eso es la teoría Mayavad. Sila Vyasa ha explicado que la verdad absoluta es una persona que tiene diferentes potencias. Por su lado, por su solo deseo de que hubiera la creación y por medio de su mirada a Sa-Aisata, él creó este mundo material, Sa-Ahriyata. Después de la creación, él sigue siendo la misma persona. Él no se transforma en todo. Uno debe aceptar que el Señor tiene energías inconcebibles y que es por su orden y voluntad que todas las variedades de manifestaciones que hay han llegado a existir. En el Vedanta Sutra se dice Sa Tatuam Nitan Budhi Vikaran Iti Adahritan. Ese mantra indica que a partir de una realidad se genera otra. Por ejemplo, el Padre es una realidad y el Hijo que se genera del Padre es una segunda realidad. Así pues, ambos son verdades, aunque el uno se genera del otro. Esa generación de una segunda verdad independiente de la primera se denomina viraka o transformación que da como resultado un subproducto. El Brahman supremo es la verdad absoluta y las demás energías que han emanado de él y que existen separadamente, tal como las entidades vivientes y la manifestación cósmica, también son verdades. Ese es un ejemplo de transformación que se denomina Vikara o Parinama. Otro ejemplo de Vikara es el siguiente. La leche es una verdad, pero la misma puede ser transformada en yogur, así pues el yogur es una transformación de la leche, aunque los ingredientes del yogur y la leche son los mismos. En el Chandogya Upanishad se da el siguiente mantra. Atai Abhyam Idam Sarvam. Ese mantra indica sin duda alguna que el mundo entero es Brahman. La verdad absoluta tiene energías inconcebibles, tal como se confirma en el Svetasvatara Upanishad. Parasya Sakti Vividaiva Suyate. Y toda la manifestación cósmica es una prueba de esas diferentes energías del Señor. El Señor Supremo es un hecho y por consiguiente todo lo que se ha creado por Él también lo es. Todo es verdad y está completo, Purnam. Pero el Purnam original, la verdad absoluta completa, siempre sigue siendo la misma. Purna, Purnam, Udasyate, Purnasya, Purnam, Adayam. La verdad absoluta es tan perfecta que aunque innumerables energías emanen de Él, y manifiestan creaciones que parecen ser diferentes de él, aún él así, él manifiesta su personalidad. Él nunca se deteriora bajo ninguna circunstancia. Se debe concluir que toda la manifestación cósmica es una manifestación de la energía del Supremo y no del propio Señor o la verdad absoluta, que siempre sigue siendo igual. El mundo material y las entidades vivientes son transformaciones de la energía del Señor. La verdad absoluta o el Brahman, que es la fuente original,
En otras palabras, la verdad absoluta, el Brahman, es el ingrediente original y las otras manifestaciones son transformaciones de ese ingrediente. Eso también se confirma en el Taittiriya Upanishad, Tato Van Ivan Bhuktani Yayate. Todas estas manifestaciones cósmicas la hacen posible la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. En este verso se indica que el Brahman, la verdad absoluta, es la causa original y que las entidades vivientes, las jivas y las manifestaciones cósmicas son efectos de esa causa. Como la causa es una realidad, el efecto también es una realidad. Los mismos no son una ilusión. Sankaracharya ha tratado de probar de una manera inconsciente que el hecho de aceptar que el mundo material y las jivas son subproductos del Señor Supremo es una ilusión debido a que, según esa concepción, la existencia del mundo material y la jiva es diferente y separada de la existencia de la verdad absoluta. Con ese malabarismo de interpretación, la filosofía Mayavadi ha propagado el lema Brahma Satya Jagat Mithya, que declara que la verdad absoluta es una realidad, pero que la manifestación cósmica y las entidades vivientes son solo una ilusión, o que todos ellos son de hecho la verdad absoluta y que el mundo material y las entidades vivientes no existen de una manera separada de la verdad absoluta. Se debe concluir, por lo tanto, que Sankaracharya, al fin de presentar al Señor Supremo las entidades vivientes y la naturaleza material como algo individual, indivisible, ignorante, trata de cubrir las glorias de la suprema personalidad de Dios. Él sostiene que la manifestación cósmica material es mitia o falsa, pero eso es un gran error. Si la suprema personalidad de Dios es una realidad, ¿cómo puede ser falsa su creación? Ni siquiera en los tratos ordinarios puede uno pensar que la manifestación cósmica material es falsa. Por eso la filosofía Vaishnava dice que la creación cósmica no es falsa sino temporal. La misma está separada de la suprema personalidad de Dios. Pero como es una maravilla creación de energía, pero como es una maravillosa creación de la energía del Señor, decir que es falsa es una blasfemia. Los no devotos aprecian, de hecho, la maravillosa creación de la naturaleza material, pero no pueden apreciar la inteligencia y la energía de la suprema personalidad de Dios que está detrás de esa creación material. Sripada Ramanujacharya, sin embargo, se refiere a un sutra védico, Atma Va Idam Gran Asi, que señala que el alma suprema, la verdad absoluta, existía antes de la creación. Uno pudiera arguir que si la suprema personalidad de Dios es completamente espiritual, ¿cómo es posible que Él sea el origen de la creación y tenga dentro de sí tanto la energía material como la energía espiritual? Para responder a ese desafío, Sripada Ramanujacharya cita un mantra del Taittiriya Upanishad que dice: Yato van imanin bhutan yayate yenayatani jivanti yam prayanti avisambi santi. Ese mantra confirma que toda la manifestación cósmica emana de la verdad absoluta, descansa
en la verdad absoluta y después de la aniquilación vuelve a entrar en el cuerpo de la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. La entidad viviente es espiritual en un principio y cuando entra en el mundo espiritual o en el cuerpo del Señor, aún retiene su identidad como alma individual. En relación con esto, Sripada Ramanujacharya da el ejemplo de que cuando un pájaro verde entra a un árbol verde, no se vuelve uno con el árbol. Retiene su identidad como pájaro, aunque parezca fundirse en el verdor del árbol. Otro ejemplo es el de un animal que entra en el bosque. Él conserva su identidad, aunque aparentemente se funde en el bosque. De la misma manera, en la existencia material, tanto la energía material como la entidad viviente de la potencia marginal conservan su identidad. De modo que, si bien las energías de la suprema personalidad de Dios interactúan dentro de la manifestación cósmica, cada una de ellas mantiene su existencia individual, separada. Fundirse en la energía material o en la espiritual no implica entonces pérdida de individualidad, según la teoría Visuddhadvaita de Sri Ramanuja Pada. Aunque todas las energías del Señor son una, cada una de ellas mantiene su individualidad. Vaisitya. Sripada Sankaracharya ha tratado de engañar a los lectores del Vedanta Sutra al interpretar erróneamente las palabras Anudaya Bhuyansa e incluso ha tratado de criticar a Vyasade. Sin embargo, no es necesario examinar aquí los enunciados del Vedanta Sutra, ya que tenemos la intención de presentar ese libro en un volumen separado. Verso 122. Según Sankaracharya, al aceptar la teoría de la transformación de la energía del Señor, uno crea una ilusión al aceptar indirectamente que la verdad absoluta se transforma. Significado. Srila Bhaktivinoda Thakur comenta que si uno no entiende claramente el significado de Parinirvana o la transformación de la energía, es seguro que va a entender mal la verdad respecto a esta manifestación cósmica material en las entidades vivientes. En el Chandogya Upanishad se dice Sadmula Sayam Prayam Sadayana Sapratisan Chau. Entonces dice, está en el canto 6, capítulo 8, verso 4. El mundo material y las entidades vivientes son seres separados y son eternamente verdaderos y no falsos. Con todo, Sankaracharya, temiendo innecesariamente que por medio del Parinirvana, la transformación de la energía, el Brahman se transformaría en Vikari, ha imaginado que tanto el mundo material como la entidad viviente son falsos y que no tienen individualidad. Mediante juegos de palabras, él ha tratado de probar que las entidades vivientes individuales de las entidades, pero voy a leer de nuevo, mediante juegos de palabras,
Él ha tratado de probar que las identidades individuales de las entidades vivientes y el mundo material son ilusorias, y ha citado los ejemplos de tomar una soga por una serpiente o la cosecha de un astra por oro, la concha de una ostra por oro. Así pues, él ha engañado a la generalidad de la gente de una manera de la más abominable. El ejemplo de tomar equivocadamente una soga por una serpiente se menciona en el Mandukya Upanishad, pero el mismo tiene por objeto explicar el error de identificación del cuerpo con el alma. Como el alma es en verdad una partícula espiritual, tal como se confirma en el Bhagavad Gita, Mama Ivam So Jiva, lo que se debe a la ilusión Vivartan Vada, que un ser humano, al igual que un animal, identifique el cuerpo con el ser. Ese es un buen ejemplo de Vivarta o la ilusión. El verso Atvatvo Niyanta Buddham Vira Ivan Urita describe esa clase de ilusión. El no conocer la verdadera hecho por ello tomar una cosa por otra. Como por ejemplo, considerar que el cuerpo del cuerpo es uno mismo. Se denomina Vivarta Vadam. Toda entidad viviente condicionada que considera que el cuerpo es el alma está engañada por esa Vivarta Vadam. Uno puede ser atacado por esa filosofía Vivarta Vidam cuando olvida el inconcebible poder de la omnipotencia de la personalidad de Dios. La manera en que la suprema personalidad de Dios se manifiesta, la manera en que la suprema personalidad de Dios permanece tal como Él es sin cambiar jamás, se explica en el Isupanishad. Purnasya Purnan Adayam Purnan Evavasisyate. Dios está completo, incluso si se toma de Él una manifestación completa. Él sigue estando completo. La creación material de la manifestación de la energía del Señor, pero Él sigue siendo la misma persona, su forma, su séquito, sus cualidades, etc. Nunca se deteriora. Srila Jiva Goswami en su Paramadharma Sandarbha comenta lo siguiente. En realidad, en relación con el Vivarta Vada, bajo el hechizo del Vivarta Vada, uno imagina que el Brahman y las entidades vivientes separadas, siendo estas manifestaciones cósmicas, las entidades vivientes son uno, eso se debe a una completa ignorancia en relación con el hecho real. La verdad absoluta o el para Brahman es siempre una y siempre la misma. Él está completamente libre de todas las demás concepciones de la existencia. Él está completamente libre del ego falso, pues es la identidad espiritual completa. Es absolutamente imposible que él esté supeditado a la ignorancia y caiga bajo el hechizo de una concepción errónea, Vivarta Vada. La verdad absoluta está más allá de lo que podemos concebir. Uno debe admitir que Él tiene cualidades inmaculadas que no comparte con ninguna entidad viviente. Él nunca lo mancha en los más mínimos, los defectos de los seres vivientes ordinarios.
Todo el mundo debe entender entonces que la verdad absoluta posee potencia inconcebible y que es una persona completamente trascendental espiritual. Verso 123. La transformación de la energía es un hecho comprobado. Lo que es una ilusión es el falso concepto corporal del ser. Significado de Srila Prabhupada, la jiva o entidad viviente es una chispa espiritual que es parte de la suprema personalidad de Dios. Desgraciadamente, ella cree que el cuerpo es el ser y esa errónea creación se denomina vivarta o aceptar lo falso como verdadero. El cuerpo no es el ser, pero los animales y la gente necia creen que sí lo es. La vivarta, la ilusión, no denota, sin embargo, un cambio en la identidad del alma espiritual. Lo que es una ilusión es el erróneo concepto de que el cuerpo es el ser. De modo similar, la suprema personalidad de Dios no cambia cuando su energía externa actúa y reacciona en diferentes facetas. Energía que se compone de los 8 elementos materiales burdos y sutiles que se enumeran en el Bhagavad Gita, Burhi, Apo, Nalo, Vayan, etc. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol.